G2A, tus juegos al mejor precio. Estamos en el año 215 a.C., la Segunda Guerra Púnica, el más conocido de los enfrentamientos bélicos acaecidos en el marco de las guerras púnicas entre las dos grandes potencias que entonces dominaban el Mediterráneo, está teniendo lugar. Roma y Cartago se enfrentan en batalla. En la llanura de Canas se enfrentan Aníbal Barca, comandante en jefe de los ejércitos cartagineses, frente a los senadores Varrón y Paulo, por parte de los romanos. En esta batalla, Roma se había propuesto acabar con Aníbal de una vez por todas. Por ello, su formación era un bloque denso de unidades que superaban en número a los cartagineses, y pretendía acabar con ellos a base de fuerza bruta. El ejército romano era clásico, se componía principalmente de Astati, Príncipes y Triarii, unos dignos enemigos para las tropas cartaginesas. Por su lado, Aníbal optó por una formación alargada, delgada en el centro y gruesa en los flancos, que le permitiese aguantar la embestida romana el tiempo suficiente para que los brazos del ejército se plegasen sobre sí mismos. Había pocos que odiasen a Roma tanto como Aníbal, y unos de estos eran los galos. Por ello, un general experimentado como Aníbal había buscado su apoyo en esta batalla, y tropas de los galos acompañaban a su ejército. Los romanos, con unas fuerzas muy superiores a las cartaginesas, contaban con 87.000 soldados de infantería. Mientras que Aníbal contaba con 40.000 soldados de infantería, entre los cuales se encontraban tropas africanas, íberas y celtas, además de 8.000 soldados de caballería formados por la temible caballería númida. Los romanos extendieron sus filas de manera que dotaron a estas de una gran profundidad, para hacer pensar a Aníbal que se enfrentaba a un ejército aún mayor. Esto supuso pérdida de organización, pero una ventaja moral.
Aníbal, mientras tanto, mantuvo sus tropas más débiles en el centro. El púnico esperaba que éstas resistieran lo suficiente como para hacer un movimiento en pinza y envolver a las tropas romanas en un círculo. Mientras que Roma esperaba resolver la batalla de una manera rápida y con fuerza bruta, una vez esta empezó a avanzar, Aníbal tomó la iniciativa. Envió su caballería a los flancos a intentar interceptar a la caballería romana, la cual cayó en combate y comenzó su retirada, mientras que la caballería cartaginesa no cesó en su empeño de perseguirla. Ante la embestida de tal cantidad de unidades romanas, el centro de Aníbal comenzaba a flaquear. Todo estaba planeado. Los flancos del ejército de Aníbal comenzaron a rodear a las tropas romanas en una táctica de yunque y en martillo que dejó a estas sin posibilidad de escape. Con el ejército romano envuelto por todas partes, excepto por el centro, comenzó una pequeña retirada, hasta que la caballería cerró este hueco. Los romanos fueron masacrados, muriendo en la batalla más de 55.000 soldados, frente a los cartagineses que perdieron 6.000 infantes. Como resultado de esta batalla, durante un cierto periodo de tiempo, los romanos se encontraron completamente expuestos y desorganizados. Los mejores ejércitos de la península habían sido destruidos, los pocos supervivientes estaban absolutamente desmoralizados y el único cónsul con vida, Varrón, completamente desacreditado. Una completa catástrofe para los romanos que demostró el genio militar de Aníbal.